Bueno, aquí hay un ejercicio un poco más exigente debido a que tenemos tres rodamientos en A, B y C y nos dice que son rodamientos de bolas. Entonces, ¿qué nos indica que son rodamientos de bolas? Que no tienen cargas axiales. Es decir, en A, él no va a tener una reacción en AY porque no soporta cargas axiales. Solo va a tener radiales en AZ y en X. Estoy asumiendo que son positivas ambas. Igual en B, él no va a tener BY porque no tiene carga axial. Va a tener radiales en BZ y BX. Igual en C, solo que en C la carga radial, la carga axial sería así, en este sentido, en dirección del eje. Sería en este caso CX, porque va a apuntar en el eje X. Esa carga no la va a tener. Él va a tener una en Z que va a ser radial y una en Y que también va a ser radial. Entonces todas estas amarillas son cero porque son rodamientos de bolas. Entonces vamos a borrarlas para que no molesten. Entonces ya desde aquí estamos listos para empezar. ¿Qué vamos a hacer antes de empezar con las sumatoриas de fuerza y momentos? Vamos a descomponer esta fuerza diagonal. Porque en 3D es muy difícil manejar los ángulos. Entonces es mejor dividirla desde un comienzo. Entonces esta va a tener una componente, digámoslo, una componente vertical que va a estar en Z y una componente horizontal que va a estar en X. Entonces esta parte sí la podemos trasladar como si fuese en 2D. Tenemos 450, tenemos un angulito de 45. Entonces si esto fuese 2D es sacar una reacción acá y una componente acá, que esta es 450 coseno, porque estamos en horizontal, y esta sería 450 seno de 45. Ambas van a dar un resultado de 318 porque es un ángulo de 45 grados. Entonces aquí vas a tener 318 y 318. Y ya esta azul, esta de 450, la voy a ignorar ya todo el problema que queda. Entonces vamos a tacharla para que no nos confundamos. Y esto ya lo puedo borrar. Y ahora sí empezamos empezando a hallar reacciones. Hay situaciones donde no siempre toca empezar haciendo sumatorias de momentos. Eso toca analizarlo. Por ejemplo, aquí yo que veo que en las fuerzas en Y solamente hay dos. ¿Cuáles son? Esta de 318 y esta en CY. Son las únicas. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas en Y, puedo ponerlo así, dibujo mi eje Y en la dirección del dibujito. Aquí me voy a dar cuenta que 318 va hacia en el sentido positivo y listo, aquí yo sellé la asumí positiva. La voy a dejar aquí positiva. Pero me voy a dar cuenta que esto me va a dar menos 318. ¿Qué significa eso? Simplemente que CY va en el sentido contrario. Eso es todo. Pero no significa más nada. Entonces, hasta ahí ya tenemos una reacción. Ahora sigamos. No hago fuerzas en Z, sumatoria de fuerzas en Z, porque en Z hay una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, entonces no voy a hacer nada. En X tengo una, dos incógnitas, pero no voy a, con una ecuación no voy a poder resolver eso, entonces tampoco me sirve. Entonces podemos ya empezar con los momentos. Entonces podemos empezar, se me ocurre a mí, esto puede ser aleatorio, pero empecemos con momentos en el eje Y. Entonces primero escojamos un punto, podemos escoger el punto A. Entonces vamos a hacer momento en A en la dirección
del eje Y. O sea, esto significa momento en A alrededor del eje Y. Entonces, listo. Ahora sí, abramos la mente espacial. Miremos qué fuerzas hacen que esto gire en este sentido. O viceversa, no importa. O sea, que haya un giro en Y, eso es lo importante. Entonces, primero, todas las fuerzas que salgan del eje Y no van a ser momentos. Entonces, ni AX ni AZ hacen momentos porque salen del eje Y. Igual que BZ y BX salen del eje Y, no van a ser momentos. Entonces, esas las ignoro. Esta en CY no va a ser, esa fuerza no va a hacer que esto me gire alrededor del eje Y. Eso es prácticamente una regla. Fuerzas paralelas al eje no hacen momentos. Eso es para que la tengan extra. La fuerza en CZ, esta sí va a hacer que me gire. Si yo miro esto, hacemos la mente espacial, esto va a ser un giro en esta dirección. Esto sería un giro antihorario en el eje Y, entonces es un momento positivo. Entonces yo coloco fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? Mi distancia del eje Y a esa fuerza sería una distancia así. Obviamente, si yo extiendo mi línea de la fuerza en Z, sería este 0. No, sería, veamos, este 0.6. Ese 0.6 que está ahí, vamos a borrar para que sea mejor, es la distancia del punto C al el eje Y. Entonces esta viene siendo mi brazo de palanca. ¿Qué otra fuerza hace que me gire alrededor del eje Y? Ninguna. Esta de 318, igual que la de CY, es paralela al eje Y, entonces no va a ser momento. Y esta de 318, si yo la extiendo, apunta al eje Y. O sea, pasa por el eje Y, entonces igual que esta y esta, no va a ser momento. Entonces no hay ninguna otra fuerza que me haga momento. Pero el problema me da que acá hay un momento aplicado. 300 Newton metros. Newton metro es unidad de momento. Y de la forma también tenemos que hay un giro. O sea, esto está simbolizando que hay un momento. Un momento negativo porque va en sentido horario. Entonces yo aquí vengo, coloco menos 300 y voy a cero. Esto no lo tengo que multiplicar por ninguna distancia porque ya esto es un momento, no es una fuerza. Entonces de aquí despejo CZ. Vengo, 300 pasa positivo y lo divido entre 0,6. Me da 500. 500, esto sería libras. No, estamos en newton, estamos en unidades internacionales. Entonces listo, ya tengo dos respuestas. Sigamos. Apliquemos, no sé, momento en X. Sumatoria de momentos en A alrededor del eje X tiene que ser igual a 0. Entonces veamos. Abramos la mente espacial. ¿Qué fuerzas hacen que esto me gire alrededor del eje X? Es decir, en este sentido. Por ejemplo, BZ. Aquí este BZ me va a hacer, vamos a poner otro color, este azul. BZ me hace un giro así, en el eje X. Va a ser un giro antihorario, o sea, va a ser un momento positivo. Entonces yo vengo, coloco acá BZ por la distancia del eje X a B sería 0,8. ¿Qué otra fuerza? Prácticamente fuerzas verticales me va a hacer que gire en alrededor del eje X. 318 hace un giro horario, va a ser negativo. Fuerza por distancia, que la distancia sería 0,8 más 0,4, da 1,2. ¿Qué otra? CZ hace un giro antihorario, también va a ser positivo. CZ ya lo tengo, pero ahorita reemplazamos el valor. Y su distancia va a ser de 1,2 también. Y hay otra fuerza que hace el momento. Hay otras dos que hacen momento.
¿Cuáles serían? Esta de 318 me hace un momento, porque va a ser un giro en este sentido. Va a ser un giro horario. Entonces va a ser momento negativo. Entonces aquí coloco menos 318. No es la misma que esta, porque aquí esta fue por 1.2, que fue la suma de estos dos. Aquí ahora va a ser la distancia de esta línea al eje Y, que es de 0,4. Entonces aquí vamos 0.4. Veamos con la otra. CY en el mismo orden de ideas va a ser lo mismo. Va a ser menos CY. También va a ser un giro horario que multiplica a la distancia vertical del eje X al Y, a esta fuerza, punto C, sería también de 0,4. Entonces reemplacemos lo que conocemos. Esto queda así: 0.8 BZ, 318 por 1.2 da 381.6. Aquí no pasa nada. Bueno, aquí queda CZ, que es 500 por 1.2 da 600. Aquí menos 318 por 0.4 menos 127.2. Aquí CY es, aquí tener cuidado, CY dio negativo. O sea, aquí vamos a tener doble negativo. No hay que olvidarnos de eso. Entonces aquí va a ser menos 318 por 0.4 me da menos 127. O sea, que hay un menos debido a la fórmula y otro menos debido al resultado. Igual a 0. Y aquí la única incógnita es BZ. Entonces vamos a calcular todo esto de aquí. Ingresamos a la calculadora. Menos 381.6 más 600 menos 127.2 más, esto se vuelve más 127.2. Bueno, aquí estas dos se van a cancelar. Esta con esta al final se va a cancelar, pero bueno, va a quedar un resultado de 218.4. Entonces aquí dejamos 0,8 más BZ. Y todo esto dio 218.4 igual a 0. Entonces aquí despejando me va a quedar que BZ es menos 273 newtons. Negativo solo indica que la dirección va contrario a la que yo asumí. Entonces listo, tenemos esta. Ya tenemos un momento en X, falta momento en Y. Hagámoslo por acá. Sumatoria de momentos en el punto A alrededor del eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces abrimos la mente espacial a ver qué fuerzas hacen un giro alrededor del eje Y. Es decir, en este sentido. Perdón, el eje Y ya lo hicimos. Ya está acá. Es ahora alrededor del eje Z. Entonces en este sentido. Entonces miremos una por una. A X no hace giro en Z. A Z menos porque está en la misma dirección. BX hace un giro en Z. Me hace un giro en este sentido. Sería un giro horario, entonces es negativo. Vamos a ir colocándolo. Sería menos BZ, que en realidad ya la tengo, pero no voy a reemplazar valores todavía. Y la distancia sería, la distancia del eje Z al punto B sería 0.8. Listo. ¿Cuál más? Bueno, aquí, perdón, aquí no sería BZ, aquí sería BX. Es la fuerza que hace un giro en Z.
BZ no hace giro en Z porque dijimos que cuando hay una fuerza en la misma dirección del eje no hace momento. Entonces sería Bx por 0.8, que es su brazo de palanca. Sigamos con las otras. 318, este de aquí no hace momento en el eje Z, no hay brazo de palanca. ¿Por qué no hay brazo de palanca? Porque si yo extiendo esa fuerza, pasa por el eje Z, entonces no va a haber una distancia. Esta de 318 que está vertical, esa es paralela al eje Z, entonces tampoco va a hacer momento. Esta CZ también paralelo al eje Z, no hace momento. Esta CY sí va a hacer un momento, porque si yo extiendo esta fuerza, no pasa por el eje Z, aquí va a haber una distancia que está medida en el eje X. ¿Y cuál va a ser esta distancia? 0.6. Entonces, esta fuerza me hace un giro horario, sería negativo. Entonces sería menos CY, que ya tengo ese valor, por la distancia que sería, dijimos, de 0.6 igual a 0. Ahora sí, reemplazamos valores. Ya este ejercicio ya está terminándose. Bx es lo que quiero hallar porque no la tengo. Entonces Bx por 0.8 menos CY, que dio menos 318 por 0.6, que fue la distancia. Entonces aquí opero. Esto queda menos 0.8 Bx. Este queda positivo, queda 318 por 0.6. Da más 190.8. Y aquí al despejar Bx me da un valor de 238.5 newtons. Ya tengo otra reacción. Entonces miremos cuál. Ya Bx la tengo, Bz la tengo, Cz la tengo y Cy la tengo. Ya solo me faltan las reacciones en A. ¿Qué hacemos con sumatoria de fuerzas? Ya sumatoria de fuerzas en Y la hicimos, entonces no la voy a repetir. Vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo coloco mi eje X va hacia acá. Entonces hacemos así. Sumatoria de fuerzas tomando positivo esa dirección en X tiene que ser igual a 0. Entonces escribimos todas las fuerzas en X. AX es una. Tenemos Bx. Tenemos, ya no hay más nada, no hay ninguna otra fuerza que esté en X. Entonces esas dos, la suma de esas dos tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí nos queda que AX más Bx, que nos dio 238.5, tiene que ser igual a 0. De aquí despejamos, me va a quedar menos 238.5 newtons. Ya tengo otra reacción. Me falta la reacción en Z. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Z. Z va hacia arriba. Entonces ahora escribimos todas las fuerzas en Z. Tenemos AZ, tenemos BZ, tenemos esta de 318 negativo porque va hacia abajo, esta es CZ hacia arriba y no hay más, eso tiene que ser igual a 0. De aquí despejamos AZ más BZ, que dio menos 273, entonces cambio el signo, menos 318 más CZ, que dio 500, positivo. Entonces ya de aquí despejamos a Z. Eso nos va a dar un valor de 91 al mandar al lado derecho. Entonces ya tenemos la otra reacción en Z, en AZ. Ya ahí tenemos solucionado el problema. Miren que en realidad no es mucho, o sea, esto ni siquiera se lleva una hoja, sino que toca pues abrir esa mente espacial para identificar qué fuerzas hacen giros en X, qué fuerzas hacen giros en Y y qué fuerzas hacen giros en Z.
e identificar correctamente el brazo de palanca de cada fuerza. Es lo único que toca hacer en este tipo de problemas.